Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Buenas tardes, maestra. todos. Hola, hola. Bueno, para empezar, comentarles que ya nada más estaríamos ya cerrando los temas para el primer parcial en esta semana. Es decir, nada más ya lo que veamos hoy y mañana de temas y el día jueves de la siguiente semana vamos a estar haciendo el primer parcial de lo que llevamos hasta hoy. Si han estado asistiendo a las clases, ustedes han visto que hemos estado resolviendo algunos ejercicios en clase y yo les comento siempre que hacemos los ejercicios, háganse una idea más o menos de cómo van a ser los ejercicios para el examen. ¿Por qué? Porque les digo, trato de hacer repasos del mismo tipo de ejercicios o del mismo nivel con el que va a venir en el examen. Entonces, si han estado asistiendo a clases, eh, repasen ese tipo de ejercicios que vimos, los que están en el libro también. Y si no, bueno, como saben también ustedes, están grabadas todas las clases, entonces, pues también chequen eso en caso de que no hayan asistido a alguna. ¿Por qué? Porque vienen todos los temas, todos los... Profesora, yo tengo una pregunta. Ajá, dime, dime, Eduardo. Bueno, perdón que le interrumpe, pero Ajá. yo no había podido entrar a las clases porque tenía un problema con la plataforma, entonces eso era lo que le quería preguntar, que en YouTube, ¿cómo puedo buscar el canal o dónde las puedo buscar? De hecho, se los compartí ahí en el... A ver, permítanme. Mm, Está en el tablón, ¿no? Ahí está en el tablón. Ustedes son el... ¿Qué grupo son ustedes, perdón? 2B4. Los B4, ok. Aquí está. Está... a ver, aquí está. Aquí está. El 25 de febrero está esta publicación donde les pongo en conocimiento que, bueno, en el canal de YouTube se encuentran las clases grabadas. Aquí ustedes pueden ver, ok. Maestra, ¿Sí? es una pregunta, ¿qué día vamos a hacer el examen? El jueves de la siguiente clase. Ok. Mañana va a ser igual problemas. Vamos a seguir viendo unos temas y siempre hacemos, bueno, mi dinámica es esta. Primero les explico el tema y después hacemos ejercicios para que ustedes Ok. vean como de qué va. Entonces, aquí, si ustedes entran al canal, se dan cuenta, yo numero las clases, le pongo, por ejemplo, aquí está la 01 del 2B, de grupo 2B4, y luego clase 19 de febrero, está la fecha de la clase, y el tema que vimos, ¿ok? Luego, bueno, como son varios grupos a los que les doy clase, para que busquen la segunda clase, buscan el 02, y así, así es como pueden encontrar. Hasta ahorita llevamos 5 clases ya efectivas al día de hoy. Y bueno, el día de hoy sería la clase 6 y mañana la clase 7. Hasta ahí es donde estaríamos concluyendo lo relativo al primer parcial. Ya les decía yo, si ustedes no asistieron a alguna, pueden buscarlo con la fecha de, este, de la clase, ¿no? Es muy fácil, se las numero justamente para eso, para que más o menos se den una idea, no estén buscando ahí entre una y otra, y entonces más fácil les encontrar la clase que no vieron. Incluso coloco, miren, voy a abrir alguna, por ejemplo, voy a abrir esta, ok, En palabras, la maestra ya es youtuber. uy, pues no, porque tengo nada más como, ¿cuántos? 185. Súper No hay poco. problema, ahorita subimos esa cuenta. No, lo que me duele es que ni siquiera ven los videos. Tengo como, ¿cuántas? Como 50 horas de reproducción. Digo, yo he subido mucho más. A ver, por ejemplo, bueno, aquí está, ¿no? Clase 5 de marzo, rectas y puntos notables en triángulos y teoremas de los triángulos, ¿sale? Cuando es más extenso el tema, lo coloco
en descripción, ahí vienen más cosas, pero bueno, les digo para que puedan ver todo. ¿Por qué? Porque más o menos lo que ahí trabajamos es lo que va a venir en el examen. El examen se hace a la hora de la clase, es decir, cuando ustedes entren, vamos bueno, a pasar lista y unos minutos más yo les voy a compartir el link del examen. Ese examen lo tienen que resolver durante el mismo tiempo de la clase. ¿Por qué? Porque voy a estar yo conectada, ustedes también obviamente, para cualquier duda que pudieran tener o cualquier aclaración. Entonces yo me conecto y ahí voy a estar para cualquier aclaración. Después, ya cuando ya el último terminó el examen, yo lo cierro. Cierro el examen, ya no se permiten ahora sí que más respuestas. Y bueno, me ha pasado que luego pues hay compañeros que ni siquiera entraron a la clase y intentaron hacer el examen y después me dicen, es que yo entré y bueno, y a lo mejor todavía les abrí el examen, pero ya después no les dejó enviar las respuestas. Es otra cosa. Yo les paso lista y si de pronto, por ejemplo, si tengo 40 alumnos conectados, quiere decir que son 40 exámenes. Si son 42 exámenes resueltos o no coincide, pues entonces ahí sí checo quienes no estuvieron y ellos no les hago válido el examen. Por eso es necesario estar. Por favor, chicos, si alguno de pronto tuviera alguna situación, pues coméntemela con tiempo para ver qué podemos hacer, si bueno, si lo pueden hacer antes o vemos cómo lo reprogramamos. Pero por favor no me busquen tiempo después o una semana después y me digan, es que yo no estuve el día del examen. Porque, bueno, creo que les he comentado esto, ¿no? De pronto cuando yo subo calificaciones, no depende de mí, a mí me cierran la plataforma con una fecha específica y yo ya no puedo, pues ahora sí que reportar calificaciones fuera de tiempo, ¿sale? Entonces, eso es importante. Para el examen van a requerir una calculadora. No es necesario que sea científica, si es una calculadora normal o la del celular es suficiente. Son pocos los cálculos que se hacen, pero sí se requieren hacer. Y más que nada van a requerir su transportador y su escuadra o regla. Por favor, eso sí lo van a requerir, porque como ustedes saben, hemos estado trabajando con rectas, con ángulos, con segmentos, y pues esos van a ser necesarios que lo tengan. Como sugerencia, no, ahora sí que eso nada más es sugerencia, no es obligatorio, es que el examen de preferencia lo hagan en PC o en la app, porque luego me ha pasado que desde celulares a veces la configuración es distinta. Luego cuando les pongo opción múltiple, no ven todas las opciones, ¿no? A veces dicen, es que a mí no me aparecen todas las opciones y no sé cómo ponerlas. Ahí sí, luego desconozco qué es lo que sucede, pero sí llega a pasar. Entonces, de preferencia, háganlo así para que no tengan problemas con el teléfono y pues traten de tener buena conexión. Para hacer el celular, el examen no se requiere así que mucho ancho de bandas, es como muy, pues es un examen en línea en la plataforma de Google, entonces de formularios de Google, entonces no es como tan complicado, no, o sea, no te va a exigir tantos datos, ¿no? Entonces para que lo tengan, ahora sí que lo tengan presente, ¿ok? Voy a subir ya nada más al final de esta semana, también a lo mejor mañana, no a lo mejor, mañana les subo ya la segunda tarea para darles también una semana para resolverla. También si me han hecho las dos tareas, igualmente los ejercicios pues tienen un parecido a lo que están trabajando en las tareas, ¿no? Bueno, la segunda tarea apenas la voy a subir y estaría evaluando entonces con dos tareas y con el examen. Y bueno, adicionalmente si algunos de ustedes han tenido décimas extras por ya sea por la asistencia o por algún ejercicio o ejercicios que les he estado encargando durante clases, pues también se los voy a considerar.
¿Sale? No sé si alguno de ustedes tuviera alguna duda respecto a esto. No, maestra, es que se trabó No, todo. maestra, bueno, yo creo que ninguna. ¿No? No, yo no. Bueno, yo ya sé cómo trabaja usted ya. Sí, ok, sí, Yo contigo ya ya. conozco cómo trabaja usted. Ok, sí, contigo bueno, ya te conozco, ya. Y va a ser el mismo esquema con el que trabajamos la vez pasada, ¿ok? Bueno, ok, bueno, muchas gracias. Entonces, comenzamos con la clase y les decía yo, no, sería la clase de hoy y la de mañana. No sé si con alguna otra asignatura ya empezaron con parciales o todavía no. No, Como a maestra, todavía no. concluir, Para el primer parcial ya empezaron con evaluación. ya. Ya. Nada más. Un examen. ¿No? Sí, fue Ayer. lectura. Ah, No, ok. hoy. Hoy Ajá. tuvo unos con lectura. Hoy y ayer. Ok. Bueno, sí, Maestra, mañana va a dar clase. sí, mañana hay clase. Les digo, es la última sí, sería la última clase de los temas que se van a ver en el examen. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar con triángulos. Sí es un tema extenso, pero no es complejo, como ustedes han podido ver. Bueno, desde que empezamos triángulos, vimos los triángulos, bueno, este es repaso nada más muy rápido. Vimos triángulos y su clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados, en el que vimos cuáles eran los triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. Por favor, un repaso a esto. Van a venir a lo mejor ejercicios en el examen donde te pidan que clasifique los triángulos. Van a venir de acuerdo a sus ángulos, el triángulo rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. Ok, vimos, y esto lo trabajaron muchos en su cuaderno, e incluso, bueno, vieron por ahí décimas extras por este ejercicio, que me trabajaron con las rectas y puntos notables del triángulo. Esto es muy, muy importante. Esto incluso es como, bueno, esto sí lo requieren razonar muy bien, porque aun y cuando ustedes tengan, hay cosas que a lo mejor dices, esto yo lo reviso en mis apuntes y de ahí lo saco y lo resuelvo, ¿no? Bueno, en el caso de líneas y puntos notables, si no lo entendiste bien, puede que, y como las puedes ver aquí, de pronto pues son muy parecidas, ¿no? A lo mejor te voy a poner mediatrices, pero no te las voy a poner con el círculo de afuera, te voy a poner bisectrices, pero no van a llevar este círculo que lleva dentro el triángulo, y entonces, si no entendiste bien la definición y no lo razonaste bien, entonces a lo mejor no lo vas a, no vas a saber cuál es. Entonces, bueno, yo traté y hicimos ahí varios ejercicios para que vieran cuál era cuál y pudieran tener como más facilidad. De todas maneras, va a venir algo en la tarea para que les sirva como de refuerzo de lo que vimos. Tampoco se preocupen tanto. Nada más, eso sí, traten ustedes de resolver la tarea por su cuenta. Porque si no, bueno, ahí sí ya no, pues ahora sí que ya no hay forma de apoyarlos más. Por favor, vimos los teoremas de los triángulos, que vimos tres. Dijimos que en el primer teorema decíamos que todas las sumas de los ángulos internos de los triángulos nos daban 180 grados. Después también vimos que si tenemos un ángulo externo, cualquiera que sea del triángulo, este va a ser igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Y el último teorema vimos que en todo triángulo la suma de los ángulos externos nos da 360. Sí vimos hasta aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Maestra. Ok, Sí, bueno, sí. vamos a hacer un par de ejercicios para que podamos, vamos a ver, para que podamos reforzar esto. Y como les digo, los ejercicios se los pongo para que
para que les sea más fácil estudiar. A ver. Ok. Me salieron medio feitas mis curvas, pero bueno. Ok, tenemos aquí vamos a hacer primero este ejercicio. Tenemos el primer triángulo y nos están dando únicamente dos valores de ángulos. Este que vale 100 y este que vale 45. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos el resto de todos los demás ángulos. En este caso, este y este. O sea, son cuatro ángulos los que tenemos que buscar. Yo aquí, a ver por aquí, Noemí, ¿levantaste la mano? Ahí tenemos que sumar todos los ángulos anteriores, ¿no? Ajá. ¿Qué tendremos que sumar? Sería 100 más 45 y después lo restamos menos 180 y ya te da el resultado que está en X. Ok, 100 más 45, ¿cuánto nos da? 145. 45, ¿no? Y luego para encontrar X, ¿cuánto sería? 35. Bueno, sería 180 menos 145, que sería igual a 35 grados. Una pregunta, maestra. ¿Por qué menos 180 grados? Ok, gracias. Bueno, ¿por qué es menos 180? Cuando vimos los teoremas de los triángulos, Sí. Cuando los vimos, en el primero decía que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Es decir, siempre, y en todos los triángulos, si sumas este ángulo y este ángulo, te va a dar 180. Ajá, y yo les decía, y no importa qué tipo de triángulo sea, puede ser un triángulo, bueno, dan de cuenta que fuera un triángulo. Así, o que fuera un triángulo. Ay, triángulo tan feo. Bueno, teorema quiere decir que aplica para todos. Es decir, que en todos los casos se cumple. Entonces, si decimos que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 y regresamos a este ejercicio y sabemos que este ángulo mide 100 y este 45 y lo único que nos falta es encontrar el valor de X, entonces es muy fácil encontrarlo, ¿no? Decimos, ok, si sumamos primero 100 más 45 y nos da 145 y la diferencia de 180 va a ser el valor de X, entonces sabemos que X es igual a 180 menos 145. Ah, ok, ya entendí. ¿Estamos Sí. bien? Bueno, Sí, y está ahora, bien. ¿cuál encontraríamos? La C. La C, ¿no? El C, ¿cómo lo encontramos? 180 menos 35. 180. Vamos a ponerlo con otro color. S mayúscula es igual a 180 grados menos 35. Entonces, ¿está a cuánto? 45. 145. 145, ¿verdad? Entonces, como una secuencia, ¿no? Así es. A ver, 145. Ok, entonces aquí vamos a poner. Este vale, ahí nos queda que 35 grados. Ok, y se vale 145 grados. Ok. Ok. Vamos con el siguiente. ¿Cuál quieren? ¿A o B? La B. B, ok. B. También, ¿ves? Ok, B, ¿cómo lo encontramos?
180 menos 100. 100. 180 menos 100. ¿A cuánto nos da? 80. 80 grados. Ok, y aquí ya tenemos que este vale 80 grados. Ok, y luego a ¿cómo le encontramos? 180 menos 45. 180 grados. Acuérdense siempre de poner el símbolo de grados. Bueno, siempre que estemos sumando, restando, dividiendo, multiplicando alguna unidad de medida, esa siempre se tiene que colocar, porque de pronto ya no sabemos qué estamos sumando ni restando, si son, como dicen, centímetros, kilómetros, litros, o lo 180 menos 45, ¿cuánto nos da? 135 grados. 135 grados, ¿ok? Y aquí tenemos 135 grados, ¿ok? Y ya tenemos resuelto entonces todos los ángulos restantes de este triángulo, ¿sale? Ok. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Hasta aquí sí está claro, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos a resolver el siguiente. También me preguntaron, bueno, en otro grupo me preguntaron si iban a ser de preguntas abiertas, de opción múltiple, de que, bueno, algunas preguntas del examen son de opción múltiple y algunas otras pueden ser de preguntas abiertas. ¿Cómo puede ser de preguntas abiertas? Que a lo mejor tengo aquí... Escribamos la cantidad, así como de la vez pasada, ¿no? Tendrían que, a lo mejor les diría, ¿cuánto vale el ángulo C? ¿No? Determina la medida del ángulo C y del ángulo B. Entonces a lo mejor ya nada más escribes 145 grados o 80 grados y ya, ¿no? En algunos es escribir la respuesta, ¿sale? Que normalmente cuando es escribir la respuesta, pues a lo mejor es ya nada más el número resultado de alguna ya de los cálculos que hiciste. Y otra cosa también, sí les pido yo que me hagan cálculos a veces y pues ello requiere que también me los anexen en los resultados del examen. Ok, vamos a hacer este otro. Ok, aquí nos está dando el valor de tres ángulos, ¿ok? Tenemos este ángulo, vamos a ponerle nombre porque no tiene nombre aquí. Le ponemos el ángulo, bueno, ese es X. Hay que ponerle el ángulo Y. Y, bueno, otro, el Z. Y sería X, pero X mayúscula. Ok. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos estos ángulos. Aquí tenemos 3 y nos piden que determinemos el valor de los otros 3 ángulos. ¿Sale? ¿Cuál buscarían en primer lugar? El X, ¿no? X. ¿X? ¿Cómo encontrarían X? Sumando los 2 grados de abajo de Y y Z. A ver, primero sumamos, vamos paso por paso. 80 más 80. ¿Y esto cuánto nos da? Menos 180. 160, ¿no? 160, ¿ok? Ok, y luego para encontrar X, ¿cuánto sería? X es igual... Maestra, Ajá. disculpe, no sé si me puede dar chance de que me salga de la clase, es que tengo una emergencia. Ok, sí, no te preocupes, nada más cuando puedas ver el resto de la clase, ¿vale? ¿Ya pasaste lista? Sí, maestra. Ya la puse en el chat. Ok. Bueno, muchas gracias, maestra. Sí, que te vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ok, bueno, entonces continuando, estamos buscando el valor de X. Sería 180 menos 160 igual a 20 grados. 180 grados menos
de 60 grados igual a 20 grados. 20 grados. Y entonces ya tenemos aquí que X vale 20 grados, ¿ok? ¿Cuál buscaríamos ahora? El Y. Podemos buscar Y. Ok. Y. ¿Y a qué sería igual? A 180 menos 80 grados. 180 menos 80 grados. ¿Esto a qué sería igual? 100 grados. 100 grados, ok. Y entonces Y es igual a 100 grados. Ok, y finalmente encontramos Z. Esto sería igual a ¿cuánto? Pero la Z ya está, ¿no, maestra? No, bueno, Z. Ah, no, sí, cierto, cierto. Sería X mayúscula, perdón. X mayúscula, ¿qué sería igual? 180 grados menos 20 grados. 180 menos 20 grados. Y esto nos da igual a 160 grados. 160 grados. 160 grados, ¿no? Y encontramos que X es igual a 160 grados. Ahora vamos a ver si, no hicimos la comprobación el primero, pero en este sí vamos a hacerla. Vamos a sumar los tres ángulos externos. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, también el tercer teorema nos decía que la suma, Tiene que formar un ángulo. no, la suma de todos los ángulos externos es igual a 360. Ok, vamos a ver si se cumple. Ok, vamos a escribir aquí. El primer ángulo externo vale 100 grados. El segundo vale también 100. Y el tercer ángulo vale 360 grados. Digo 160 grados. ¿Cuánto nos da la suma de estos tres? 360 grados. 360, ok. Y esto quiere decir que lo hicimos correcto. ¿Por qué? Porque si se cumple con el precepto de que los tres ángulos externos suman 360. Esto ya únicamente lo hice para comprobar que lo había hecho bien. Si no me da 360, si me da 350, 380, no sé, es que a lo mejor por ahí hice alguna operación mal, y entonces pues les sugiero que revisen, ¿no? Para que vean si hubo algún error por ahí. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? Tengo una duda, ¿por qué 360? Ah, por esto que vimos la clase pasada. La clase pasada que vimos los teoremas de los triángulos. Bueno, yo voy a borrar todo esto porque luego ni se ve. Ok. La clase pasada dijimos que todos los ángulos, bueno, si tenemos un triángulo y marcamos un ángulo externo en cada vértice, más este, siempre van a sumar 360 sus ángulos externos, así como vimos en el primer teorema que todos los ángulos internos suman 180 y siempre se va a cumplir. También si sumamos todos los externos nos va a dar 360, sí o sí, siempre. Ajá. Entonces una manera de comprobar que estamos bien es sumamos los ángulos internos para ver si nos da 180 y sumamos los ángulos externos para ver si nos da 360. Sí, me estoy explicando aquí. Sí, se está explicando bien. Sí, maestra. Ok, bueno. Si no estuviste la clase pasada, lo di en la segunda parte de la clase. Vimos esto de los teoremas y a lo mejor ahí ya hicimos algunos ejercicios y te va a quedar más claro todavía. ¿Ok?
Ok, Bueno, maestra. sí, gracias. Ok, bueno, entonces ya con esto ya estamos todos claros. Sí, maestra. ¿Sí? Maestra. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que se llama congruencia de triángulos. Aquí nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tanto las medidas de sus tres lados como las de sus tres ángulos son iguales respectivamente. O sea, vamos a hablar de congruencia y semejanza. Ahorita, bueno, no les voy a explicar qué es semejanza porque lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver, congruencia significa que si tenemos dos triángulos, estos van a ser iguales tanto en lados como en ángulos. ¿Qué quiere decir? Que si pongo uno encima del otro, quedarían exactamente uno encima del otro sin Sería sobrar. como su copia, ¿no? Sí, sin sobrar nada, sería una copia exacta uno del otro, así es. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, aquí triángulo A, digo, el primer triángulo A es otra cosa. ¿Se acuerdan que cuando vimos ángulos los representábamos de esta manera? Los representamos como con dos líneas que se abrían y una línea curva en medio, ¿sí se acuerdan? Sí, sí. Sí. Ok, para representar un triángulo y nombrarlo, pues lo representamos con un triángulo chiquito y lo nombramos de acuerdo a sus tres vértices. Entonces en este caso, este sería el triángulo ABC. No es obligatorio empezar desde ningún vértice, podemos empezar desde el que sea, o sea, bien pudiera ser el triángulo BCA o el CAB, o sea, no tienen ninguna, ahora sí que ninguna distinción. En este caso ponemos triángulo ABC porque pues nos es más sencillo nombrarlo si las letras están en orden alfabético, pero les digo, es indiferente. Entonces, el primero sería el triángulo ABC. Y el segundo sería el triángulo, en este caso es una A con una apóstrofe, si se dan cuenta. Triángulo A. Igual la B también tiene una apóstrofe. Y la C también tiene una apóstrofe. ¿Ok? Entonces, para decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo A apóstrofe, B apóstrofe, C apóstrofe, vamos a utilizar un símbolo que es así. Es como un igual, pero son tres líneas, dos rectas, que es como un igual, y encima es como una línea como un poco curva, que parece como una S acostada. Es un poquito menos curva la S. Algo así, más bien así. Entonces, así es como representamos la congruencia. Entonces, para decir que dos triángulos son congruentes, utilizamos ese símbolo. Aquí lo que estamos diciendo, triángulo ABC es congruente al triángulo A apóstrofe, B apóstrofe y C apóstrofe. ¿Qué significa? Que tanto el primer triángulo como el segundo son idénticos y exactamente iguales. Ajá. Y tenemos varias formas para demostrar que dos triángulos son congruentes, aun y cuando no tengamos todos los datos. A veces es muy fácil, ¿por qué? Porque tenemos tanto los tres lados, el valor de los tres lados,
como el valor de los tres ángulos y no nos queda duda de que son triángulos congruentes, pero puede pasar que solo tengamos 2 o 3 datos y aún así podamos demostrar que son congruentes. Ya falta un poco menos de un minuto para que termine la primera parte de la clase. ¿Cómo es? ¿Qué hora es? 1:11. ¿Les parece que, bueno, como siempre, nos demos 10 minutos y nos volvemos a... No estaba grabando. Ok, ya. Ok. Entonces, dos triángulos son congruentes en el caso lado, 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 si sus tres lados son iguales. Es decir, lado A es al lado AB es igual al lado apóstrofe B apóstrofe. El lado BC es igual a este lado BC. Y el lado CA es igual a este lado CA. No tenemos valor de los ángulos, pero no nos interesa, porque si nos están dando el valor de los tres lados y los tres lados son iguales en los dos triángulos, quiere decir que son congruentes en el caso LLL o lado, lado, lado. Aquí lo ponen, si el lado AB es congruente al lado A apóstrofe apóstrofe y el lado BC es congruente al BC y el AC es congruente al AC, quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A apóstrofe, B apóstrofe, C apóstrofe. Por ejemplo, si tuviéramos aquí, igual que este lado midiera 7, quiere decir que este lado también tendría que medir 7, sí o sí. Si este lado midiera 6, entonces este también tendría que medir 6. Ajá. Y este, hipotéticamente 8, entonces este también de 8, que quiere decir que tenemos una congruencia de lado, lado, lado. ¿Ok? Perdón. Ok. Bueno, gracias. Este es el primer caso. En el segundo caso es caso LAL, lado, ángulo, lado. Ahorita se los explico y si quieren al final de la diapositiva les doy unos minutos para que copien lo que les haga falta. Pongan atención primero y ya luego si quieren también toman nota de lo que requieran. ¿Ok? Bueno, tenemos el segundo caso, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que nos dan dos lados y el ángulo que se forma en esos dos lados. Ajá. En este caso nos están dando el lado A, AB y el lado AC. Y que estos dos lados miden lo mismo y también nos están dando el ángulo que se forma entre estos dos y también mide lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Igual aquí. Pongámosle que aquí este lado mide, los dos miden 6. Miden 6 y mide 6. Obviamente este mide 4 y este mide 4. Y a su vez tenemos el valor del ángulo y en este caso el ángulo mide 110 grados. Y entonces en consecuencia este ángulo también mediría 110 grados. Si tenemos estos tres datos y coinciden en los dos triángulos, estamos hablando también de que es un triángulo congruente. Es decir, que son dos triángulos idénticos o exactamente iguales. Y aquí lo especifica. Si AB y A apóstrofe B son iguales y AC y O apóstrofe C son iguales, bueno, congruentes, perdón. Entonces,
el ángulo A y el ángulo A apóstrofe son iguales, estamos hablando de dos triángulos congruentes. ¿Ok? Este es el caso LAL, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que tener, como les decía, las medidas de los dos primeros lados y el ángulo que se forma entre los dos. No importa si no sabemos cuánto mide el otro lado o los otros ángulos. Con esto podemos también determinar congruencia de triángulos. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí. Sí, ok. ¿Ya tomaron nota o quieren que les dé un poco de tiempo para que anoten lo de esta diapositiva? ¿Nos puede dar tantito tiempo, por favor? Claro que sí. Les doy un par de minutos para que tomen nota y después vemos los casos 3 y 4. Me espera tantito, nada más me falta el ¿Puede, no, último, maestra? Sí. el segundo. Sí, Ok. maestra. Ya, bueno, ahorita yo tomo la clase ahí en YouTube. Ok. Sí, ahorita nada más que termine. Ok. Bueno. Ok, continuamos entonces. ¿Ya podemos? Sí. Ok. Ok. Bueno, vamos con los casos 3 y 4. Ay, perdón. Tenemos los casos 3 y 4, que es el tercer caso, que es el caso ALA, o bueno, ALA también. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a él respectivamente congruentes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tenemos el lado AC y el apóstrofe C, que son exactamente iguales, y los ángulos que se forman donde terminan esos segmentos también son idénticos. No necesitamos, nuevamente no necesitaríamos tener la medida de este lado, ni la de este lado, ni la de este ángulo. Con esos tres datos que tengamos también podemos demostrar congruencia de triángulos. Entonces aquí pone si el ángulo A es igual al otro ángulo A y el ángulo C es igual al ángulo C apóstrofe, así como el lado AC son iguales en los dos, estamos hablando de congruencia de triángulos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí si tuviéramos que el lado AC mide 10 centímetros, estamos diciendo que mide 10 centímetros en los dos triángulos. Y que este ángulo midiera 85 grados, quiere decir que acá también tiene que medir 85 grados en este. Ajá. Y que este midiera 40 grados, el ángulo C, también tendría que medir 40 grados el ángulo C de acá. Y con eso determinamos la congruencia de los triángulos. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Este es el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Ajá. Y luego tenemos el cuarto caso, que es lado, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que dos triángulos son congruentes si tenemos dos lados, si tenemos la medida de dos lados y el ángulo y la medida del ángulo opuesto al mayor de los lados. Esto es un poquito más complejo, pero está fácil de entender. Permítanme. Por ejemplo, que tengamos en este caso
nos dice que si tuviéramos la medida de AC, de dos lados, primero, aquí nos da dos lados, AC y BC. Son dos lados, ¿ok? BC, ¿ok? En este caso, y dice que aparte de tener la medida de dos lados, también debemos de tener la medida del ángulo opuesto al lado mayor. En este triángulo, el lado más largo o el lado mayor es el AC. ¿Cuál sería el ángulo opuesto a este lado? Si este es el lado más largo, ¿cuál es el ángulo opuesto? El B, ¿no? El B, ¿verdad? Que ese está exactamente, está opuesto a este lado, ¿ok? Este ángulo, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos la medida, bueno, de dos lados y del ángulo opuesto al lado mayor, y con eso también podemos demostrar congruencia. ¿Cómo la demostramos? Bueno, igual vamos a poner datos hipotéticos a pongamos que este mide 7 centímetros y este mide 6. Igual este mide 7 y este lado mide 6. Y el ángulo mide 100. Vamos a poner un número más chico para que no se vea. Mide 98 grados. Y en este caso, obviamente, también tendré que medir 98 grados. Aquí también estamos hablando de dos triángulos congruentes porque tenemos estos tres datos. Estas son las cuatro formas en las cuales se puede determinar congruencia de triángulos. Está sencillo, pero sí necesitan poner bien atención para ver qué tipo de congruencia hay y si se puede demostrar la congruencia con los datos que tenemos. Ajá. Igual les doy un minuto para que tomen la información de esta diapositiva y vamos a hacer algunos ejercicios ahorita en clase para que les quede todavía más claro el tema. ¿Sale? Ok. Listo, ¿ya continuamos? Sí, maestra. Ok, gracias. Okay. Bueno. ¿Se acuerdan bueno, esto también está en la plataforma, que les mandé el link de esta página? ¿Sí se acuerdan que les dije que es una página que tiene prácticamente hasta ahorita todos los temas que hemos visto de geometría, todos han estado también en esta página. Tiene todos los temas y ahora sí que lo interesante de esta página es que tiene la explicación de los temas. Por ejemplo, tiene congruencia de triángulos y tiene los tipos de congruencia, lo mismo que ya vimos. Y luego trae ejercicios. Y también cada que le das como refrescar o a la página, te aparecen ejercicios distintos. Entonces está como muy, a mí me parece una página muy completa y les puede servir una para hacer ejercicios aquí y que les dé chance de estudiar, porque también se parecen como que un tanto a los ejercicios que vamos a hacer en el examen. Y en caso de que no lo hayan entendido un tema conmigo, pues checarlo aquí. Aquí vienen no solo la explicación, hay videos también de cada tema, es decir, tutoriales para que le entiendan mejor. Ok, vamos a ver.
vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí vienen algunos problemas, bueno, algunos triángulos y preguntas si son o no congruentes. Y vamos a determinar también qué tipo de congruencia tienen. Entonces, tenemos aquí dos triángulos. Y yo les preguntaría, ¿estos dos triángulos son congruentes? Nos dan dos lados y un ángulo. ¿Son o no congruentes estos triángulos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué tipo de congruencia maestra. sería? De todas estas que vimos, ¿cuál tipo de congruencia sería lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, 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 lado, Lado, ángulo, ¿no? lado, Lado, ángulo, lado, lado. lado, 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 ángulo, ¿no? lado, lado, ángulo. Ok, efectivamente es esa. Vamos a comprobar y nos dice que sí. Vamos a ver, aquí ponen dos triángulos, ¿son o no congruentes? Sí. ¿Qué tipo de congruencia tienen? Lado, lado, lado. Lado, 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 ¿no? No tiene tanta complejidad porque los tres lados son iguales. Si se dan cuenta, no están como yo se los puse en los apuntes. En los apuntes vienen exactamente posicionados de la misma manera los triángulos. Puede que vengan de esta manera, es decir, un triángulo inclinado y otro posicionado de otra manera. No quiere decir que no sean congruentes. Siempre y cuando cumplan con las condiciones que vimos, van a ser congruentes. ¿Sale? Damos comprobar y nos dice que sí, que está correcto. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice que, otra vez nos pregunta si los triángulos son congruentes. ¿Son congruentes estos triángulos? No, No, ¿verdad? No. Porque ni siquiera no tienen, tienen ángulo. no tienen nada que ver uno con el otro, ni uno. Ok, entonces le ponemos que no. Y efectivamente, no. Aquí vienen otros dos triángulos. ¿Son o no congruentes? Si son, ¿no? ¿Qué tipo de congruencia tienen? Lado, lado, lado. ¿Están seguros? ¿Sí es la de lado, lado, lado? No, es lado, ángulo, ángulo. ¿Qué lado nos está dando? ¿Y qué ángulos? Es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Existe esa? Lado, 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 ángulo, Se la lado, inventó. ángulo, ángulo. No, la de ángulo, ángulo, ángulo no existe. Y tengan cuidado porque fue como más pregunta capciosa. Es creo ángulo, ángulo, lado, ¿no? Pero ¿qué lado tenemos aquí? ¿Tenemos la medida de algún lado? Son puros ángulos, ¿no? Pero existe la de ángulo, ángulo, ángulo. Chequen No el. existe. Entonces, no nos peleemos, simplemente no sabemos si son o no congruentes porque únicamente nos están dando los ángulos. ¿Ok? Porque pudiéramos tener, así está de fácil comprobar. Vamos a hacer. Si tuviéramos estos dos triángulos, este ángulo mide 90, este ángulo mide 50 y este 40. En este ángulo mide 90, este mide 50 y este mide 40. Si se dan cuenta, miden lo mismo los dos ángulos, pero, digo, los tres ángulos de los dos triángulos, pero pues el tamaño es muy desproporcionado, no se le parece a ninguno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si los ángulos son iguales, no quiere decir que haya congruencia. ¿Ok? Entonces aquí, póngale mucha atención a esto porque también puede venir algo así y dices, no, sí es la de ángulo, ángulo, ángulo. No, no existe.
aquí nos pone, fíjense, aquí nos pone también, nos pregunta si son congruentes. No nos pone información, pero sí nos dice que este lado y este son iguales y este es igual a este también, así como este ángulo es igual a este, porque es lo que está marcando. Entonces aquí les preguntaría, ¿son o no congruentes estos triángulos? Sí son congruentes. ¿Sí son congruentes? Ok, vamos a poner. Ay, Dios. Aquí pone. No sé por qué puso esto. Bueno, luego checamos este. Ok. Vamos a ver. Quería que vieran otro porque hay una... Ok. Aquí pregunta... Bueno, aquí pregunta si estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí son o no lo son? No. No, porque dan ¿verdad? puros ángulos. Y aparte, ni siquiera Las se le medidas, ¿no? parecen los... A ver, esperen, permítanme. 74, no. Vamos a ver el siguiente. ¿Estos son iguales? ¿Son congruentes? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Qué congruencia sería? Lado a lado a lado, ¿no? ¿Y dónde está la otra medida? Podría ser lado ángulo. Pero nos está diciendo cuánto mide este ángulo. No. No. ¿Cómo? Entonces no sería No son congruentes. no son congruentes. Tenemos que mide 6, mide 4, pero no nos dice cuánto mide el otro, ni tampoco nos dice cuánto mide el ángulo. Puede que sí sean congruentes, pero aquí lo que decimos es que no hay suficiente información para decidir, porque no sabemos. Cuando solo nos dan 2 datos de 3, mejor decimos no sé si son. No podemos decir que tampoco lo son porque no estamos seguros. ¿Sale? Entonces solo decimos no hay suficiente información para decidir y ya. O sea, si falta un ángulo. O un lado, no sabemos, no nos consta. No podemos ni negar ni afirmar que son congruentes. Y en un examen ya así. están como muestra? indefinidos, ¿no? Así es. Ajá. A ver, tenemos este otro, creo que eso está muy fácil también, ¿no? ¿Son o no son congruentes? Sí son congruentes. ¿Sí o no? No. No, maestra. No, ¿verdad? Ni de chiste, porque no se le parecen. Ok. Está muy fácil también. ¿Son o no son congruentes? No hay suficiente información. ¿Por qué? No son. No son. No son, maestra. No se le parece. No son. ¿Seguros? Eso está capcioso, ¿qué creen? Miren, ¿se acuerdan cuando vimos los teoremas de los triángulos? Sí. El primero decía que todos los ángulos interiores valen 180, si se acuerdan, ¿no? Aquí tenemos, si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos este lado y tenemos estos dos ángulos. Aquí tenemos este lado y tenemos este ángulo, pero este ángulo no lo tenemos, ¿verdad? Para poder checar si es el tipo de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Pero ¿podríamos tener el valor de este ángulo? Sí.
sí lo podríamos tener. ¿Cómo lo sacaríamos? Sumando A los 180 lados, ¿no? se le resta 48, 60. Sumo 48 Más súmelo una vez. 65. más 65. 65. ¿Cuánto nos da? 113. 113, ¿verdad? Menos. Y luego Menos 180. 180 Menos 113. menos 113. ¿Cuánto nos da? 160. ¿Cuánto nos da? 67. 67. Entonces, ¿cuánto mide este? 67. ¿Y son o no son congruentes? Pues no, porque le falta, sería ahora diferente al otro, ¿no? ¿Seguro? Entonces, ¿Mandé? Así son, ¿no? Así sí serían. también tendríamos que Tenemos que sacar hacer el mismo 48. procedimiento, sumar y después resto de 58. Ajá. Si se dan cuenta, tenemos este lado y tenemos los dos ángulos que tenemos los dos ángulos que se encuentran a los lados de, bueno, a los extremos de este lado, y uno mide 65 y otro mide 67. Entonces les pregunto, ¿son congruentes o no son congruentes? Sí son. Los veo muy dudosos. Sí, yo digo que no es. ¿Cuántos votan que no y cuántos votan que sí? Sí es. Sí es, maestra. Sí es, profesora. Sí es. Ok. Voy. Sí es. ¿Sí se acuerdan que cuando vimos esto les dije, cuando les enseñé esta página, les dije, si tienen dudas con algo, por ejemplo, aquí dice, ve solución paso a paso. Ajá. Y aquí viene cómo se sacó, lo mismo que hicimos ahorita, que checamos el dato que faltaba para ver si eran o no congruentes los triángulos. Y bueno, les digo, este era como capcioso porque lo dice, no, pero no tiene los dos, no son congruentes porque son distintos los ángulos, pero sí había forma de determinar el que faltaba y por eso fue que pudimos darnos cuenta de que sí lo eran, ¿ok? O sea, no es tan complicado, pero nada más póngale atención, ¿sale? Sí, estamos de acuerdo. Va a venir uno muy parecido a este para que estén atentos. Les sugiero eso, métanse a esta página, métanse a ese link y por su cuenta ustedes también resuelvan ejercicios. ¿Sale? Ya ahorita ya está a punto de terminar la clase. Nos vemos el día de mañana ya para terminar con el último tema para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra, mañana nos ¿Qué vemos. maestra? Ok, Sí, maestra. bonita tarde, nos Mañana. vemos. Hasta mañana. Igual, gracias.